Muy buenas. Les habla el ingeniero Manuel Guía. Vamos a comenzar a dar inicio al curso de análisis y diseño de edificaciones utilizando el ETAP SAC 2000 y SAFE. Esta es la sesión número uno del curso. Lo primero que vamos a tratar es el nombre del curso. Nosotros tenemos una parte de análisis donde vamos a interpretar los valores y los resultados que está dando el cálculo, y la parte de diseño donde vamos a corroborar las dimensiones de las secciones transversales, longitudes, tamaño de las piezas, todo eso de acuerdo al análisis sismo-resistente o el análisis estático. Pero eso lo vamos a ver a lo largo del curso. Vamos a ver acá. Fíjense, a mí me gusta comenzar dando una pequeña reseña histórica de los tres software. En primera instancia, yo sé que el software más conocido es el SAP 2000. Y el SAP 2000 es el primer software que se generó a través de la empresa CCI. Es más, él comenzó en una universidad donde se trabajaba a manera de didáctica la generación de este software. Posteriormente pasó a ser una empresa con el personal y los alumnos, y hoy es lo que hoy conocemos como Computer Instructor. Y desde 1976 el SAP 2000 se ha posicionado como uno de los software de mayor importancia y de entre los más utilizados del diseño estructural. Esto es no solamente debido a su potencia de cálculo, sino también que es la interfaz del usuario es mucho más amigable, y entonces las personas tienden a utilizarlo de mejor manera que otros software. Entonces fíjense, a mí me gusta hablar de esto porque la idea principal de este curso no es solamente que ustedes aprendan a utilizar un software haciendo clic en un botón o en otro, sino que aprendan a conocer las limitaciones y las virtudes que le ofrecen cada uno de los software, para que de esta manera lo puedan usar con conciencia, ¿no? Entonces fíjense, con el SAP 2000 se puede hacer todo. O sea, cualquier tipo de estructura metálica, concreto, hacer ensayos, hacer evaluaciones sismorresistentes, de capacidad. Además, yo quiero que se entienda algo, que la gran mayoría, si no son todos los software, no solo de CCI, sino también de otras empresas, la parte de columnas y vigas y losas siempre se trabaja con la teoría correspondiente a vigas, correspondiente a losas. Eso quiere decir que es en esencia todos los software tienen los mismos fundamentos matemáticos. Lo único que cambia es la interfaz del usuario, donde se le hace más fácil, por ejemplo, hacer una columna, hacer una viga, hacer la edificación. Y entonces esto es lo que ha proporcionado a la empresa CCI garantizar a todos los usuarios no solamente una interfaz fácil, sino bastante amigable, de manera que se pueda dar usos muy extremos a la ingeniería, ¿no? Podemos hacer cualquier tipo de edificación. Y lo que es la configuración 3D y la visualización de la edificación, de verdad que esto va a permitir que uno pueda, como diseñador, como ingeniero, evaluar el comportamiento en mayor profundidad de la edificación. Sobre todo, un tema muy particular que vamos a estar tratando en este curso es la rigidez. La rigidez que limita la flexibilidad de la edificación
y esta a su vez va a limitar lo que es la disipación de energía de la misma, entonces este factor que muchas veces cuando utilizamos software que se modelan en dos dimensiones, no podemos visualizar los efectos combinados. Estos software en esencia nos van a brindar ese gran y valioso apoyo. Ahora, yo sé que algunas personas no han visto lo que es la parte de dinámica estructural, sino limitados hasta el análisis estático equivalente. Ahora, en este curso vamos a ampliar ese espectro y vamos a estar conversando sobre ya lo que es la parte de análisis dinámicos, como el caso de análisis espectrales y el análisis modal. Entonces, quedemos claro que con el SAP 2000 podemos hacer cualquier tipo de edificaciones. Ahora, la misma empresa CCI, en vista de que tiene un software que es muy potente, con el que tiene gran variedad de utilidades, ellos mismos se van visto en la obligación de disgregar o separar en otro software que permita a usuarios especializados en una u otra rama tener un paquete adaptado a sus necesidades, de manera que los cálculos se hacen mucho más llevaderos, extraen de una forma mucho más sencilla y esto ha permitido disminuir los costos de las licencias. Este es el caso de LTAPS. LTAPS o análisis tridimensional extendido de edificaciones es vamos a decir, una rama que proviene del SAP 2000, solo que este está enfocado a los sistemas de edificación, donde vamos a estar notando una cantidad de variables que ahora son propias de una edificación. Por ejemplo, cuando ya dibujemos elementos de tipo vertical, ya él va a reconocer automáticamente que son columnas. Entonces, los estudios y los análisis que va a realizar son propios de un análisis de una columna. Lo mismo pasa con las vigas. Cuando estos sean horizontales, él va a entender, ¿no?, hipotéticamente, de que eso es una viga, por lo tanto, los diseños que prevalecerán en ese elemento son los de una viga. Y ya incorpora otros factores como el cambio de niveles, ya no se trabaja con cotas verticales, sino niveles, y que permite también organizar el proyecto de una manera mucho más sencilla. Y esto es para poder utilizar sus utilidades en las otras ramas. Por ejemplo, el que se dedica solamente a la estructura podrá emitir resultados de cómputos métricos para que las personas de presupuestos puedan utilizar esos datos que son bastante fidedignos. Entonces, fíjense que lo que dice acá es una poderosa e intuitiva interfaz gráfica con procedimientos de análisis y diseño sin igual. Es lo que digo. Yo que soy usuario, no solamente del SAP, ETAPS, SAFE y CS Bridge, que son los cuatro software de mayor utilización por parte de CSI, también utilizo el Robot Structural Analysis, que es de la parte de Autodesk, y también utilizo algunos otros software. Pero ¿qué sucede? La interfaz del usuario muchas veces es mucho más pesada. Y además que la gente de CCI se ha encargado de minimizar el, el uso humano. Estos algunos colegas lo ven como una desventaja, donde no podemos analizar y generar elementos con ciertas características especiales. Pero ¿qué es lo que sucede? Debemos recordar que estos software están enfocados a un uso comercial. La parte teórica o la parte de evaluación de edificaciones desde el punto de vista experimental se ve limitado para este tipo de software y los usuarios no son muchos. Entonces, en este caso, ya las personas utilizarán
herramientas mucho más específicas para encontrar los problemas atípicos de la edificación. Ahora, la gran mayoría de las edificaciones que se genera en un rango normal profesional se pueden modelar con este tipo de software. Ahora, fíjense acá, otra rama que sale del SAP 2000 es el SAFE. El SAFE, con su nombre, Slab Analysis by a Finite Element Method, un sistema de losas, un análisis de losa basado en el método de elemento finito. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Una cosa es el método de elemento finito y otra cosa es el cálculo a través de elementos finitos. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque muchas personas que creen conocer el tema cuando hablan de un software y cometen el error de decir calculé el edificio por elementos finitos. Eso es una expresión de lo más común entre usuarios del software. Ahora, quiero dejar algo bien en claro. Yo tengo aproximadamente 8 años, voy para 9 años casi, trabajando con estos software. Y he hecho algunos cursos, sé de mucho material que hay en la web. Mucho de ese material, digamos un 80%, es basura. Eh, Videos por YouTube, el 80%, si no es más, es basura. Yo les voy a hacer llegar una recopilación de videos que yo conozco, que he evaluado, que he revisado, que he estudiado, que he repetido y muchas veces los he utilizado para dar respuesta a problemas de uso profesional donde la fuente es fidedigna. Todo aquello que se ha emitido por el ingeniero Morrison, es una de las personas que más sabe de TAPS, SAP y SAP 2000 a nivel de Sudamérica. El ingeniero Jorge Cabanilla es un material fidedigno. De todas formas, las personas que pueden ubicar por Facebook, Manuel Vicente Guía Linares, FP por Facebook, van a darse cuenta, entre las personas que tengo afiliadas son unos colaboradores, entre esos está el ingeniero Cabanillas, y por YouTube también tenemos nuestro propio canal y vamos incorporando videos. Yo sé que muchas veces nos hemos apoyado en YouTube de manera de ayuda, pero tenemos que saber identificar la fuente porque hay cosas que producen errores de concepto bastante malos. Y realmente vamos a decir que descansaré tranquilo, con mi mente tranquila, si en mis cursos, que tengo bastante tiempo en esto, le proporciono a los usuarios o a las personas que van a trabajar en el curso la capacidad de saber la utilización de los software. El curso se llama Análisis y Diseño de Edificaciones utilizando etapas, SAC 2000 y SAFE. Las personas me preguntan cómo vamos a ver los tres software. Los tres software trabajan bajo la misma interfaz. Entonces, a medida que vayamos trabajando en uno, todo lo que estamos aprendiendo para uno es directamente aplicable en los otros dos. Ahora, evidentemente, vamos a tocar uno, el otro o cualquier otro de acuerdo a las necesidades del proyecto. Eso quiere decir que cuando necesitamos hacer un sistema de fundaciones, lo normal es que lo hagamos por SAFE, que para que utilicemos la herramienta adecuada de acuerdo a cada una de las necesidades. Y vamos a enfocar este curso al diseño de edificación, análisis y diseño de edificación. Por eso está nombrado de primero el ETAPS. El curso lo vamos a fundamentar en la utilización del ETAPS para que podamos ser usuarios de acuerdo a lo que vamos a comenzar a utilizar. Evidentemente, vamos a estar interactuando con el SAP 2000 para evaluar
las condiciones especiales que debe tener este software para poder generar o dar solución a casos particulares del ETAPS o modelar también edificación. El caso del SAFE, sí, el caso del SAFE, y aquí me están haciendo una pregunta, es para principalmente para evaluar sistemas de fundaciones, sistemas de losas de entrepisos y ya vamos a ver cómo vamos a ver más adelante, le vamos a dar un uso específico de acuerdo a lo que vayamos a usar. Fíjense algo. Acá le habla del SAFE, que es un programa de análisis y diseño utilizando para losas de entrepisos, sistema de fundaciones, y es desde 1978 ha estado trabajando en paralelo. ¿Qué pasa? Cuando uno trabaja con el ETAPS, y hablo principalmente del ETAPS, como es el software especializado en la parte de edificaciones, nosotros podemos exportar directamente del ETAPS las condiciones para el sistema de fundaciones o el cálculo de losas de entrepiso. Ahora, las losas de entrepiso, básicamente aquellas que son macizas, donde necesitamos evaluar las condiciones de punzonado o el efecto de punzonado de las columnas sobre la losa, donde necesitamos ver las condiciones de momento para posteriormente calcular lo que son los sistemas o los despieces, las cantidades de acero, las cuantías de la losa. Eso se puede hacer por el SAFE. Pero es lo que estaba diciendo. Con SAP también se puede, pero no es. Hay análisis que debemos complementar con hojas de Excel, con material de apoyo generado por uno para que pueda utilizar los datos del SAP. Además, evidentemente, los datos del SAP, como es más productivo, tiene más cosas de cálculo, tiende a tener problemas porque la extracción de los resultados es mayor. Es bastante grande la cantidad de datos generadas por el SAP. Ahora, lo que sí necesito es en que entendamos que no podemos usar la herramienta más potente para dar solución a problemas mucho más sencillos. ¿Por qué? Porque tan sencillo que usted de ahora en adelante, y es algo que voy a tratar de inculcar, tiene que ser una persona eficiente. ¿Cómo medimos la eficiencia? De acuerdo a la cantidad de tiempo que tardamos haciendo un proyecto y la calidad que brindamos. Los, vamos a decir, los ingenieros que están ahorita presentes en el curso, algunos me conocen personalmente, otros han hecho trabajo conmigo y saben de, vamos a ver, de primera plana que de la manera que damos este curso es la forma en la que normalmente, en mi caso, yo trabajo y entonces este curso no solamente va a ser para que la persona aprenda a usar y recalco con conciencia los software, sino que también aprenda un flujo de trabajo que va a ser aplicable para cualquier software. Por eso, cuando yo hablo que el curso va a ser SAP 2000, ETAPS, SAFE, bueno, todo lo que podemos aprender acá, o el flujo de trabajo que voy a aplicar yo en este curso, puede ser, vamos a decir, perfectamente aplicado para calcular en robot o para calcular en... Ahora hay un software nuevo, algo así como, no me acuerdo bien el nombre. Bueno, hay un software nuevo de cálculo, pero todo trabaja de la misma manera. Exacto. Ahora fíjense, el problema que siempre vamos a tener al momento de calcular no es el modelo. Y quiero que tengan bien en cuenta. El CIPECAT, bueno, sí, ese programa CIPECAT, Juan, gracias por el apoyo aquí. El programa CIPECAT es una versión nueva de cálculo y también va a poder utilizar un flujo de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que buscamos con usar la herramienta adecuada? Fíjense, el modelado de una edificación, hablemos una edificación sencilla,
vamos a hablar de unos 10 pisos, con pórtico o con incorporación de muros cortantes, que puede ser, ojo, este curso normalmente no doy la parte de muros cortantes, pero dependiendo cómo vayamos avanzando en el curso, si nos queda un tiempo podemos incorporar esa parte. Eso normalmente no lo doy, porque en 24 horas de curso es bastante fuerte cuando se hace presencial, ¿no? Entonces, volviendo al tema, la, extrac- la extracción de datos es el problema real del cálculo. El modelado es lo más sencillo. Nosotros, por lo general, y cuando digo nosotros, las personas que trabajamos en nivel de proyecto y a este nivel, manejamos o somos usuarios del AutoCAD como software de dibujo, ¿no? Y tenemos infinidad de herramientas para determinados casos, para dibujar líneas, para dibujar cuadrados, rectángulos, círculos, línea, polilínea, spline. O sea, eso solamente para dibujar. Y a eso añade vamos a decir, las herramientas de acotado, de etiquetación. O sea, hay mucho más herramientas en AutoCAD que ya en el SAP, en el ETAPS y el SAFE. Y eso lo vamos a ver fundamentalmente por la forma en la que él trabaja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando tengamos un modelo sencillo, por ejemplo, ahorita en las primeras veces usted les podrá llevar un día, bueno, supongamos en el peor de los casos, me lleva una semana hacer un modelo, que no lo creo, y cuando empiecen ustedes a usar el software se van a dar cuenta que es bastante fácil, pero supongamos que vamos a estar 3 días y con la práctica se irá mejorando hasta por lo menos llegar a una mañana. Después viene el proceso. El proceso más tedioso es evaluar los resultados, generar gráficos. Vamos a ver cómo se comporta, se corre, se desbloquea. Vamos a ver cómo es la rigidez, cómo varía cuando cambia esta sección transversal o amerita que ponga un elemento más o que incorpore una condición de apoyo. O sea, todo ese tipo de análisis es lo que más o menos lleva tiempo. Ahora viene, tiene el modelo completo, ya tiene todos los análisis está correcto, el diseño está correcto y ahí para el proceso. Ahora falta el proceso de generación de documentación, donde tenemos que poner la memoria de cálculo, incorporar los planos y fundamentalmente generar datos. ¿Por qué? Yo soy partidario de no extraer los datos directamente del software porque el material es demasiado, muchas tablas. Pero yo tengo técnicas o incorporaciones, unos pequeños trucos en el que me va a permitir sacar datos, ya sea para evaluar una zapata o sea para evaluar una deriva, que aquí las vamos a ver que ya salen directamente. Por ejemplo, ese caso de las derivas de entrepiso, no sé si en Colombia lo conocen con ese nombre, pero aquí en Venezuela, al desplazamiento relativo que hay entre una edificación, voy a hacer más o menos aquí un gráfico, acá, esta es la edificación, a la hora de un desplazamiento, vamos a obtener esto que está acá, acá y acá. Entonces tengo un punto en el entrepiso, que sería este, después posteriormente voy a tener otro, después voy a tener otro, uno por cada entrepiso, ¿no? Entonces existe una relación en la que la altura, h, y el desplazamiento que hay. Entonces tenemos que una deriva es una, un coeficiente que depende del desplazamiento relativo o la variación de desplazamiento sobre la altura de entrepiso. Este valor que está acá dependerá de la rigidez que tenga aportada la columna y será evaluada en base al desplazamiento tanto inicial como final, espacio final, inicial y final, de cada uno de los elementos. Y las normas, como en el caso de la norma venezolana, limita estos valores siempre y cuando hagamos consideraciones elásticas en el diseño
y además se considere que los diafragmas son rígidos. ¿Qué quiero decir con rígido? Que los desplazamientos relativos en cualquier punto del tablero, en este caso del entrepiso, se desplace de igual manera a lo largo de todo el entrepiso. Eso va a ser una consideración. Ahora, eso en el caso del SAP 2000, usted tiene que apoyarse con tablas de Excel, donde usted va a evaluar los desplazamientos y va a programar con respecto a las alturas para poder calcular el coeficiente de deriva. Ahora, ¿qué pasa? El ETAPS, como ya sabe que va a ser utilizado para edificaciones y que las derivas es un factor de extrema importancia en la evaluación de la edificación, él ya incorpora los datos hasta gráficamente de cómo varía la deriva con respecto a cada piso. Entonces, ya usted no va a tener que venir al SAP 2000, identificar la etiqueta de este punto para evaluar el desplazamiento en X, por ejemplo, y el de este punto, el de este punto, el de este punto, el de este punto, y graficar eso. Ya él trae las gráficas incorporadas. Ahora, el SAFE solamente los vamos a dejar para calcular sistemas de entrepiso y sistemas de fundación, que es para lo que él está diseñado. Entrepisos, repito, disculpen la letra aquí, pero esto se está escribiendo con mouse. Entrepiso y losas de fundación. Podemos hacer losa, podemos hacer zapatas aisladas, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si haya alguna pregunta con respecto a esto. Entonces, fíjense, a mí me gusta comenzar el curso haciendo esa aclaración para que las personas ahora no solo vean el SAP 2000 como la herramienta más poderosa, evidentemente es la más poderosa y lo único que las diferencia del ETAPS para calcular edificaciones es que el SAP 2000 permite modelar y calcular por elementos finitos. ¿En qué caso vamos a usar el cálculo por elementos finitos? En aquellos casos donde las propiedades se necesiten modelar de manera de sólido. Por ejemplo, una columna no se modela por elementos sólidos. Se puede hacer, pero ¿qué pasa con el modelo? El modelo se va a hacer tan pesado de correr que las máquinas se van a ver limitadas en este proceso. Entonces, si hay alguna pregunta con respecto a esto, las tres diferencias básicas. El SAP 2000 utiliza todo lo que se puede hacer en SAP. En ETAPS y en SAFE se puede hacer en SAP. Es, vamos a decir, el software matriz. El problema es la extracción de los datos. Y además, este es el único software que trae incorporado el cálculo de elementos finitos. El cálculo de elementos finitos. El ETAPS ya trabaja directamente con teoría de vigas y losas, fundamentando el análisis en la metodología de elementos finitos, que eso es algo que vamos a conversar para saber cuál es la diferencia entre la aplicación y el cálculo de un elemento finito y la aplicación y cálculo de la metodología de elementos finitos. Entonces, aquí podemos ver una de las series de ventajas que tiene incorporado el ETAPS. Como está enfocado para edificaciones, puede hablar de niveles, hablar de diafragmas rígidos, diafragmas flexibles, amortiguadores de la base, o sea, y lo que tenemos siendo una interfaz muy fácil para modelar cualquier tipo de edificación. La incorporación de rampas es mucho más sencilla de este punto de vista cual son. Ahora, un edificio, por ejemplo ese caso que tienen ese visualizado, puede estar ubicado en cualquier sitio del país o de país.
¿Y qué pasa? Este software permite la incorporación de múltiples posibilidades de análisis, sobre todo en la parte espectral, donde vamos a poder incorporar valores propios de la ubicación de la edificación. Entonces, podemos estar haciendo evaluaciones sencillas de la misma edificación para distintos sitios del país. Evidentemente, por lo menos en el caso de Venezuela, estamos divididos en siete zonas sísmicas. Si no mal recuerdo, Colombia creo que está en 10. Estuve leyendo la norma colombiana y no recuerdo bien si son 10 las zonas. Pero también han incorporado la utilización de acelerogramas y de espectros de respuesta para poder simular las condiciones del suelo y las condiciones sísmicas de la edificación. Entonces, eso ya es algo que no solamente se puede hacer con estos software. Aquí me pregunta, ¿se pueden hacer elementos curvos con SAP 2000? No se pueden hacer elementos curvos con ningún software de ingeniería, hasta donde tengo entendido. Todos van a trabajar utilizando una serie de elementos rectos. Ahora, cuando nosotros normalmente tenemos estructuras que llevan forma curva, tenemos que recordar algo. El AutoCAD es el programa que dibuja y da forma a la edificación. Y el SAP, el ETAPS o cualquier software de cálculo genera y evalúa posibles combinaciones de carga, posibles espectro y evalúa las posibilidades que hay dentro de la estructura bajo las acciones externas y ver cómo las estructuras responden a ellas. Entonces, fíjense algo que quiero que también incorporemos este nuevo fundamento. Los modelos no tienen que ser representaciones exactas de la edificación evaluada. ¿A qué me refiero con esto? Que si el arquitecto diseñó un balcón curvo, ese balcón curvo realmente uno puede asociarlo con una serie recta, no tiene que ser propiamente curvo. Otra cosa, los modelos matemáticos, mientras más sencillos sean, y más sencillo me refiero a cantidad de elementos, incorporación de losas, eso lo vamos a ver, más sencillo va a ser el cálculo de evaluar. Y además corre o minimiza el riesgo que va a tener en base a la utilización de la herramienta. Porque también hay otra cosa, se debe recordar que bajo ningún concepto puede pensar que el software va a saber más que el usuario. El software simplemente es una herramienta para ser utilizada con un fin, en este caso, va a ser las edificaciones. Él puede dar errores, puede dar cosas totalmente locas, absurdas, y eso es producto de los datos que usted como usuario introdujo. Y no es, sí, no, para nosotros, ver la capacidad, o sea, uno como profesional tiene que tener la capacidad de ver cuándo lo que está generando el software debe ser errado o cuándo los errores son correctos. ¿Sí? Acá hay otra de las características que podemos hacer con el ETAPS. Entre ellas están la incorporación de elementos de fundación o suelo de soporte, análisis de grandes desplazamientos, también tiene la incorporación de un análisis pushover estático no lineal. No creo que dé chance de verlo en el curso, pero como quien dice, no perdemos nunca la esperanza de que podamos avanzarlo bastante. Y reducción automática de la carga biovertical.
Eso es cuando él ya hace los análisis de tipo espectral o análisis tipificados dentro de la edificación, dentro del software, que nos va a permitir hacer eso. Y además, ojo, todas las conexiones, todos los elementos que se conecten entre ellos van a estar interconectados. ¿Qué quiero decir eso? Que si yo llego y tengo una losa y cargo a la losa, ella a su vez va a transmitir a los elementos estructurales que estén conectados a ella, como en el caso de vigas. Entonces, la losa transmite a la viga y la viga automáticamente transmitirá a las columnas. Y estas a su vez, ya sea pasando a través de otras columnas, va a transmitir directamente al suelo. Entonces, no sé si tengan una pregunta para ver parte de lo que vamos a ver dentro del curso, el contenido. No sé si ya pudieron corregir los problemas de audio. El ingeniero Generis que estaba con problemas del audio. Ok. Bueno, como no hay unas preguntas, fíjense. Nosotros estamos viendo una parte introductoria, que es lo que estamos hablando ahora. Hoy, y vamos a tratar, esto que está acá es más que todo referencial. Hay unas cosas que llevan mucho más tiempo que otras. Nosotros vamos a hablar hoy parte acerca del inicio del software, el pushover estático no lineal. Está buena esta pregunta. Déjenme volver acá atrás un momento. Un análisis pushover es mejor conocido como el análisis del empujón. Entonces, ¿por qué lo llaman el empujón? Ya le vamos a hablar acá atrás. A ver aquí. El análisis del empujón es un análisis no lineal, no lineal, ojo, me gusta recalcar eso. Ya va un momento acá. Ya va. Deme un momentico. Ok. Bueno, fíjense. Volviendo a la pregunta, ¿de a qué me refiero con respecto a un pushover estático no lineal? Un pushover es un procedimiento matemático en el que se incorpora, por ejemplo, vamos a agarrar un eje acá, X, un eje Y en este caso vamos a eliminar el eje Z, no lo vamos a trabajar con él. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a ir evaluando el comportamiento de esa edificación a medida que se le va incorporando fuerzas que van a ir desplazando a la edificación, ya sea en X o sea en Y, dependiendo de cuál sea el caso. Entonces, si yo hago una visual de esto, voy a tener esto que está acá, este el eje X, y voy a ir incorporando en función del tiempo una fuerza F y voy a poder evaluar la desplazabilidad que tiene y el daño que se genera en los elementos estructurales que lo componen. Pueden ser vigas, pueden ser columnas y allí no se ve qué cosa. Disculpen acá. No se ve la imagen que estoy rayando. Déjenme un momento acá. Déjenme ver acá algo. Ya me acomodo. Ah, ok. Sí, estoy dibujando cosas, pero debe ser que la herramienta no deja ver. Bueno, lo voy a hacer con esto. Si ven ahora el paint sí se ve. Ok, el paint ahora se ve. El paint, el dibujo que voy a empezar a hacer.
Ok, fíjense algo. Vamos acá un momento. No se ve nada, no he dibujado nada todavía, pero se ve el software Paint. Es la pregunta. Sí, sí, abrí Paint. El problema debe ser ya algo de la imagen. No, quedó estático en la presentación. Déjame un momento. Ahora, sí, ok, sí. Eso es parte de la red. El internet se pone un poco lento y... Ok. Los dibujos anteriores que iba haciendo en verde sí se veían, ¿no? Ok, ok, perfecto. Fíjense, voy a dejar esta explicación acá. Si yo tengo un edificio, vamos a suponer, en tres dimensiones, vamos a tener esto que está acá, esto que está acá, y esto que está acá. Un edificio en tres dimensiones. Ahora, tengo una dimensión, una dirección que puedo llamar X y una dirección que voy a llamar Y. Entonces, si yo me llevo el pórtico X, acá, supongamos que tengo varias columnas acá y varios entrepisos, entonces tendré estas condiciones. Acá, el pórtico X. Entonces, un análisis pushover es un análisis dinámico. Eso es algo que tenemos que tener en primer punto. Es un análisis dinámico. ¿Qué es lo que lo hace dinámico? Es que la fuerza va a variar en función del tiempo. ¿Ven? Entonces, esa fuerza que va a ser aplicada de manera lateral, en este caso en la misma dirección de X, llamada F, va a activar lo que llamamos grados de libertad dinámicos de una edificación. Eso quiere decir que aquellas fuerzas que incorporen o se accionen con fuerzas inerciales se van a ver activadas y van a generar un movimiento en la edificación. En este caso, ya nosotros vamos a incorporar la desplazabilidad de esto que está acá. Vamos a suponer que esto sea así y esto que sea así. ¿Ven? Ahora, ese desplazamiento, que lo vamos a llamar delta, es si tenemos como consideración que el diafragma es rígido, va a ser igual en todos y cada uno de los elementos. Ahora, este pushover, el análisis de pushover, trata de evaluar la aplicación y el aumento progresivo de la fuerza a medida que transcurre el tiempo. Entonces, nosotros vamos a poder construir lo que llamamos la curva de capacidad de la edificación. ¿Ven? En donde podemos aproximarnos a espectros de este tipo elástico, dependiendo, y poder hallar lo que conocemos como puntos de desempeño de la edificación. Ahora, eso se hace a través de evaluar la aparición de rótulas plásticas dentro de la misma. Ya puede ser en elementos columna o elementos vigas. La aparición de estas rótulas va a determinar el patrón de daño que va a tener la edificación a medida que transcurre el análisis. Entonces nosotros vamos a poder ver cuáles son los elementos que dentro del análisis son más vulnerables dentro de la edificación y poder tomar correctivos. Ahora, este concepto de rótula plástica no es que sea una cosa nueva, ¿no? Pero, sino que es algo que no se incorpora en los pensum de estudio. Y entonces, ¿qué pasa? Desconocemos el concepto de rótula y es algo muy sencillo como que es la pérdida de capacidad que tiene un elemento de resistir momento. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo esta viga y se me rotula,
ya el momento actuante que se transmitía de forma continua de un elemento a otro deja de ocurrir y ha sido liberado. Pero ¿qué sucede? Cuando yo quite este momento acá y deje el generar el elemento acá, ese momento no desaparece, sino que se va a redistribuir en algún otro elemento que esté conectado a ella. Entonces, ¿qué dice? Es como que dice que un daño en esta rótula, o sea, en un daño en este elemento, con la aparición de una rótula, va a hacer que cambie el equilibrio de las fuerzas y en consecuencia las acciones, ya sea en la base o en las partes superiores. Este tipo de análisis es un análisis de tipo no lineal y se ve más que todo a nivel de posgrado. Ahora, el software ETAPS y el SAP 2000, ambos hacen este tipo de análisis de pushover. Y usted los puede después vamos a decir, comparar las curvas de capacidad con las curvas solapadas de quién, de ya sea de la FEMA, y entiéndase como FEMA la norma. Fíjense que acá vamos a ver los materiales y código. Acá la FEMA, que aquí se las incorporo. Aquí están todas las FEMA. Nosotros normalmente usamos la 353. Fíjense para que vean. Hago aquí las recomendaciones para las normas de emergencias y productos. Vamos a ver acá. De los Estados Unidos. O también hay otros códigos. En este caso la ISC y todas estas cuestiones que sirven. Bueno, ISC es para la parte metálica, ¿no? Pero bueno, eso ya está dentro de la parte no lineal de la edificación. Ahora, nosotros no diseñamos bajo el rango no lineal. Nosotros siempre consideramos que nuestros análisis están, suponiendo que sea cero, sería la curva de la cero, salió muy torcida. Acá la curva del acero, hacer algo como esto, después llega, sube, vuelve a bajar y aquí está la rotura. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por lo general, trabajamos acá, donde la pendiente representada por el módulo de elasticidad se mantiene constante. Y entonces, acá tenemos lo que conocemos como límite de proporcionalidad y es la frontera entre lo inelástico y lo elástico. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Lo elástico y lo inelástico. Aquí vamos a nosotros conseguir. Vamos a ver acá. Ya, un momento acá. Ok, disculpe. O sea que hay una persona que estaba por incorporarse y no había hecho el registro todavía. No se ha podido incorporar al curso por eso. Entonces, lo elástico y lo inelástico. Esto que está acá no es el FY, sino el FY efectivo. Y nosotros siempre trabajamos dejando un 10% de ese factor de seguridad. Y aquí es donde nosotros decimos está el FY. Ok, eso es normal. De aquí para acá ocurre el endurecimiento por deformación, aumenta su capacidad y aquí tenemos la deformación lineal. Aquí tenemos los esfuerzos. Aquí los esfuerzos. ¿Ven?
Entonces, ¿qué pasa? Ya de aquí para acá es parte de los análisis. Normalmente no diseñamos dentro del rango no lineal, pero sí realizamos muchas evaluaciones. Cuando ya los elementos ya están dañados, ya están, ¿cómo se dice? Tienen alguna deformación, ya nosotros evaluamos dentro de estos rangos. Por eso es que es importante conocer las herramientas que tendremos a la mano para realizar ese tipo de trabajo. ¿Sí? Ok. Fíjense esto. Volviendo acá a la presentación, creo que hemos quedado en la última parte, presentación del curso. No sé si está aclarada la duda todavía. De todas formas, esto es un resumen. Estamos iniciándonos, ¿no? Después, cuando vamos a ver la parte de análisis y los componentes que tenemos para calcular, siempre me gusta dar un poco de la materia para que las personas veamos cómo utilizar y qué buscar. Porque esto es una de las cosas que siempre tenemos que tener. Estos software requieren que el usuario conozca cómo funciona. Y al reconocer que no sabemos cómo funciona, empezamos a buscar las herramientas para lograrlo entender. Entonces, de esta manera, nosotros podremos generar este, soluciones más claras, más acertadas y más especializadas. ¿Sí? Ahora, todos ven la presentación, ¿cierto? Tengo ahorita es la presentación. De todas formas, ustedes pueden seguir también la presentación aparte, minimizada, para que tengan allí cómo incorporar la revisión. Entonces, el curso va a estar comprendido de acuerdo a la evaluación. Estamos hablando de la primera parte del software. Vamos a conocer algunas de las ventanas. Ojo, recalco, vamos a ver, comentar, pero posteriormente, cuando estemos trabajando, vamos a tratar más en profundidad la herramienta que estamos agregando. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que a veces decimos, bueno, estás muy rápido, pero es que a veces vamos a repetir tantas veces un procedimiento que va a ser ya de manera automática. La primera vez va a ser la primera vez. La imagen, la única, la vez que lo he visto, la primera, y cuando ya lo repita consecutivamente ya será de una manera más familiar. Ya vamos a entender el procedimiento por repetición. Ahora, vamos a ver, de acuerdo al sistema de unidades, cómo trabajamos. Lo bueno es que la gran mayoría de los que estamos conectados, hay de Bolivia, Uruguay, Ecuador, Colombia y Venezuela. Todos nosotros trabajamos con el sistema internacional. Ahora, Venezuela, no sé, el resto de los países, tenemos casos particulares, que lo más seguro es que ocurra. Algunas cosas las trabajamos en milímetros, otras cosas las trabajamos en octavos de pulgadas, otras cosas en metros, otras cosas en centímetros. O sea, somos muy diversos en eso, ¿no? Y cambiamos consecutivamente unas unidades u otras para que se nos sean mucho más sencillas y son números con los que asociamos directamente ciertos y determinados materiales. Así como podemos hablar de unos 2000 PSI en un concreto, también podemos hablar de un concreto 250. Y ya estaríamos hablando cuando, por lo menos aquí en Venezuela, omitimos las unidades en concreto, ya suponemos que es un concreto de 250 kilos por centímetro cuadrado, porque es la unidad común acá. ¿Ven? Eso lo vamos a ver cómo trabajamos. Además, vamos a ver lo que son unas líneas de grid. Las líneas de grid son unas líneas que trabajamos de manera asociativa al dibujo. ¿Qué son cosas? Son herramientas muy útiles a la hora de
realizar el modelo y además sirven como planos de visualización del mismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú llegas y tienes más o menos líneas de grid, vas a tener más o menos formas de trabajar el modelo o de dibujarlo. Entonces, fíjense que en nuestro flujo de trabajo, ya de aquí para acá, que empiezo a trabajar el flujo de trabajo, comenzamos a el proceso de definición de componentes del modelo. Los componentes del modelo, ojo, son materiales. Vamos a generar ¿qué otra cosa? Las secciones transversales, de vigas, de columnas, de muro, de losas, etcétera, 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 entre elementos principales. Después pasamos a lo que es el proceso de construcción del modelo, que ya es dibujar, cómo generar. Hay herramientas que inicialmente vamos a usar paso a paso, pero después vamos a darnos cuenta que hay herramientas, así como en AutoCAD, para extender, para hacer espejos, para replicar, para copiar, para trasladar, para rotar. O sea, hay una serie de herramientas que vamos a utilizar en modelos mucho más complejos. Me gustaría que en este curso, yo por lo general siempre doy un modelo muy sencillo con el que inicio para poder dar explicación al material que tenemos, a los resultados que tenemos, de manera que así podamos ejercer, vamos a decir de esta manera, una mayor conciencia de los resultados que estamos obteniendo. Y al tener una mejor conciencia de los resultados que obtenemos, podemos después realizar cosas mucho más complejas. Ok, generación de elementos, columnas, vigas, diagonales, nervios, dependiendo de cuál sea el caso, generación de los elementos tipo shell, o sea, losas o muros. Sí se ve todas las anotaciones que estoy tomando, ¿no? Aquí en verde. Me gustaría que alguien, por favor, me rectificara por allí. Si se ven... Ok, continúo entonces. Ok, perfecto, me alegra. Ok, acá pasamos al capítulo 4. Sí, lo lenta va a depender de la banda de de cada uno de ustedes, porque ustedes ya se están conectando directamente a un servidor, ni siquiera es directamente a mí, sino a un servidor. Ok, bueno, pues continúo. Acá vamos a ver el proceso de edición. ¿Edición de quién? Voy acá atrás. Un momento. Acá, ok. Vamos a ver el proceso de edición. ¿A qué llamamos edición? Como acortar o alargar un elemento lineal, lo mismo con un elemento shell, cómo vamos a editar el modelo para generar análisis ya sea en 3D o 2D, dependiendo si vamos a tomar la torsión, si vamos a tomar todos los grados de libertad. Eso se hace en esta parte de la edición. Después, volvemos a lo que llamo yo un proceso de definición de las acciones sobre la edificación. Entre eso vamos a tener las cargas, que son de tipo estático, las cargas espectrales, las combinaciones de carga. Nos vamos a pegar a la ACI. En Venezuela utilizamos la norma 1756 de las acciones, edificaciones sismorresistentes, que son las mismas combinaciones de la ACI. De todas formas, la forma de realizar las combinaciones son adaptables a cada país, porque cada quien va a tener, vamos a decir, una combinación distinta, pero vamos a decir, el comportamiento
y el análisis de donde parten esas normativas, esas combinaciones, son aplicables a cualquier norma. ¿Sí? Entonces, la asignación, el proceso de asignación, es cuando agarramos todas las cargas que tenemos y las incorporamos, ya sea a los niveles, a los elementos o a la edificación en general. Después vamos a hacer unas consideraciones específicas para el análisis sísmico y para la configuración del análisis. Eso ya es algo que se hace después que está listo el modelo. Después vamos a generar entre lo que siempre conversamos, generamos una edificación porticada de tipo con muros, o sea, de concreto estructural, repito, corrijo, edificación porticada en concreto armado y una edificación porticada en acero estructural. Evaluamos las condiciones que aparecen en cada una de ellas y posteriormente incorporamos perfeccionamientos del diseño. Eso quiere decir, bueno, vamos a incorporar un volado, una viga mucho más pequeña, grande, qué sucede cuando hacemos tal o cual cosa, y de esa manera nosotros podemos mejorar el estudio. ¿Sí? Después pasamos a un proceso de análisis. Vamos a ver los diagramas de corte, los momentos, las reacciones, resultados de las fuerzas estáticas, resultados de las fuerzas dinámicas, para poder saber qué ocurre en la parte del diseño, ya sea en el diseño de concreto armado o del acero estructural. Ahora, lo que sí quiero hacer, vamos a decir, énfasis en las conexiones de acero. El análisis por conexiones de acero que tiene, o de las conexiones de acero que tiene la edificación, son las tipificadas. Quiero decir con esto, todas aquellas conexiones entre perfilería estructural tubular o con cualquier otro elemento no están tipificadas. Quiere decir que solamente están válidas para cuando se hacen los análisis de elementos en IPN o H en acero. Solamente esas son las conexiones que tiene clasificadas. Ahora, él trabaja con una base de datos. Vamos a esperar a ver qué nos trae el nuevo ETAPS 2015, que ya, déjenme ver cuándo es la fecha del registro. El viernes 30 de enero. Viernes 30 de enero. Acá está. Aquí dice 10:30 BT. De todas formas, vamos a ver acá. Aquí en Venezuela. Vamos a ver acá, Caracas. Aquí esto de acá. Bueno, vamos a ver aquí que el carguen. Sí, esa es la hora. Entre 10:30 y 12:30. De todas formas, así como van a recibir diariamente, mientras estemos haciendo el curso, van a estar recibiendo una notificación una hora antes del curso. De manera que ya ustedes están con el tiempo, de acuerdo a su país, y les van a poder tomar las acciones. Irme más rápido, tener la excusa de irme para el trabajo, del trabajo. Y ahora, la incorporación, no se preocupen, no tiene que ser a la hora exacta. Igual estamos grabando estas sesiones que ustedes van a poder repasar posteriormente. Entonces, visto los pasos del trabajo, que está acá, paso 1, capítulo 2, capítulo 3. Esto es más o menos el esquema de trabajo que ha tenido este curso a lo largo de toda la existencia que ha tenido. Y bueno, aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, estos son unos cajones que fueron modelados con ETAPS. Se pueden evaluar. Esto es un análisis de los diagramas de momento sobre la losa. Todo ese tipo de análisis los podemos hacer.
Esta edificación es un galpón industrial y es una monstruosidad. Esto tiene 40 metros de ancho por aproximadamente unos 60-70 metros de largo. Y vamos a decir, lo extraño de esto es que tenemos columnas 1, 2 y 3 y 1, 2 y 3 y hay un espacio que está totalmente libre por requerimientos del modelo. Esto es hecho en etapas. Este es hecho en etapas, una estructura en concreto armado. Esto es hecho en el etapas también. Estructuras tipo túnel de muros que podemos llegar a ver. Si nos da un poco de tiempo, podemos ver la incorporación de los muros. Yo creo que por la dinámica que siempre llevamos en los cursos, nos puede dar un tiempo. Esto que está acá son casos en los que se ha utilizado el SAP 2000. Esto es un campanario en el que evalué las condiciones de la fundación incorporadas a la estructura, ¿no? Acá, este campanario tiene la particularidad de que los elementos con los que está construido, acerca, es mezcla, o sea, acero concreto, anime, son una serie de cantidad, y había que evaluar cómo era el desenvolvimiento o los desplazamientos de este campanario y las acciones que él generaba a niveles de esfuerzo sobre la losa y el suelo en el momento en el que la campana se moviera de un sitio a otro. Esto es un análisis. Esto es una chimenea. Esta es la parte interna de la chimenea. Esto tiene 62 metros de altura. Tiene un concreto 180 y fue construido hace más de 50 años. ¿Qué pasa? Aquí tiene la aparición de unas grietas bastante fuertes y el trabajo consistía en evaluar un reforzamiento de esa chimenea, que no porque tuviese en uso, sino que es un emblema de una empresa aquí en Venezuela y quiere rescatar su monumento. Acá, este fue uno de los primeros trabajos que hice con el SAP 2000, en el que esta edificación que está acá y esta edificación que está acá son parte de una misma estructura. Este es el cuerpo de una iglesia. De aquí para acá es sótano. Todo esto es sótano. Y de aquí para acá tenía unos espejos de agua. Esto sí ya era abierto. Pero hice los modelos de manera separada para simplificar el procedimiento. Bueno, y aquí termina esta presentación. Yo no sé cómo estamos allí. Si tenemos alguna pregunta, alguna duda sobre cómo vamos a hacer con el trabajo. No se ve. Sí, el PDF es lo único que hemos estado mostrando. Por eso no se ve más nada. Ok. Ya un momento que tengo acá. Ahora, no sé si ya puedan visualizar. Hice algo acerca de la visualización. Pueden visualizar la pantalla. Está solamente ahorita unas edificaciones. El escritorio solamente. Ok. Ok. Está todo perfecto. Si pueden ver la pantalla. Sí, es de internet. Está. Salen dos. Ahora, si pueden ver la pantalla. Déjenme ver un momento acá.
Ok. Nada, no se ve nada. Ahorita, en este momento, vamos a dar inicio en forma al curso, donde después de tener aclarada o aclarado muchos de los puntos con respecto a los software, ya vamos a entender que no los vamos a usar todos a la misma vez, que no todos son para lo mismo. Entonces ya nosotros vamos a saber identificar lo que es un usuario real de los software de uno de esos logos que aprenden por YouTube y por manuales así al azar. O sea, esto ya nosotros vamos a tener un nivel de preparación mayor con respecto a la implementación de estos software. Entonces, acá, en el inicio del software, yo les voy a abrir una ventana donde vamos a ver, vamos a visualizar muchos de estos elementos. Y fíjense que vamos a hablar de cómo generar un archivo nuevo o abrir uno existente. Las presentaciones acá están detalladas con algunos puntos y algunas marcas que nos va a permitir después repasar no solo con el video, sino también con las presentaciones de PowerPoint que vamos a tener a lo largo del curso. Entonces, fíjense, aquí vamos a poder ver cómo es la visualización de lo que es el nuevo archivo o abrir archivos existentes. Después ahorita yo voy a abrir el software y voy a dar un pequeño paseo rápido para que podamos visualizar lo que estamos hablando. Acá está lo que es la parte de configuración del sistema de unidades, de secciones, o sea, la base de datos de secciones. Vamos a incorporar los códigos de diseño, tanto en acero como en concreto, para que podamos revisar y evaluar cómo vamos a iniciar el software. Acá, esto no quiere pasar. Estas ventanas es corta. Esa tiene solamente 3 ventanas. Ok. Esta presentación es muy corta. Solamente tiene tres ventanitas. Sí. Fíjate. Las personas, bueno, lo que pasa es que llegaste un poco tarde. Yo les voy a anexar esta noche a los participantes el material de apoyo del curso. Lo que pasa es que por el peso no se puede enviar por correo electrónico, pero yo les voy a dar acceso al disco duro virtual para que ustedes puedan descargarlo. Ese archivo de material de apoyo es el que voy a utilizar a lo largo del curso y allí están las presentaciones. Tienen, vamos a decir, la ventaja. Todas están montadas para la versión 2013-2014. Y a su vez, también están montadas las mismas presentaciones y los mismos ejercicios para las versiones que están antes del 2013. O sea, la 9.3, 9.5, 9.7, los mismos ejercicios en el caso de que no pudiesen instalar o no tuvieran acceso a las versiones más nuevas. Pero toda esa información va a estar disponible para las personas del curso. Ok. Fíjense algo. Yo tengo acá el software Etaps. Fíjense. Lo primero que tengo que ver es que todo está en gris. La gran mayoría está en gris. Hay unos que están en negrita, como la ayuda. Acá. File, que va a permitir abrir un archivo nuevo o abrir uno existente, que son las mismas ventanas que tenemos acá. ¿Ven? Esto que está acá son noticias que hay acerca del cambio del software, publicidades. Eso va a ir variando
a medida que uno esté conectado a internet. Ok. Además, fíjense esto, es lo único. Entonces me toca abrir un archivo nuevo. Cuando yo decido abrir un archivo nuevo, se me activa esta ventana. Entonces, para esta ventana, vamos a poner acá otro colorcito, tengo tres opciones. Dependiendo de las opciones que marque, se van a ir activando una o más ventanas que tenga. Por ejemplo, aquí la pregunta que me hace es si quiero guardar o generar, vamos a poner aquí la palabra sería generar, un archivo con componentes por defecto. Por defecto. Vamos a poner acá. ¿Qué es por defecto? Por defecto es que va a poner unidades por defecto. Va adicionalmente a colocar secciones transversales por defecto. Todo va a ser con a grandes rasgos del software. Nunca va a ser bajo las condiciones de, de trabajo, pues. Entonces, y esto yo quiero que tengan esto bastante en cuenta, porque vamos a ver a lo largo del software que yo incorporo puntos, nombres, secciones transversales, materiales que pueden ser analizados por mí. O sea, que pueden ser interpretados, adaptados a mi idioma y también a mi forma de trabajar. Por ejemplo, si yo llego y genero esta columna, una columna, y le doy el nombre de columna o columna esquinera. Esquinera. Ahora, hasta ahora lo único que sabemos de esa columna es que está en una esquina de alguna planta. No sabemos en qué parte está. Pero si yo llego, esto no me va a dar mayor información de esa columna, pero si yo llego y llamo esa columna de 30 por 50, ojo, no me interesa saber la posición, pero ya al decir que es una 30 por 50, estoy obteniendo más datos de esta columna. Está diciendo ya el tamaño de la sección transversal y cuando ya usted sabe la sección transversal, le va a poder decir por lo menos el acero mínimo que usted tiene que tener. O sea, acero mínimo, si es concreto, evidentemente, no habrá que especificar si es concreto o no. Entonces, cuando uno llega y extraiga datos y usted le diga que tiene 20 piezas de 3 metros lineales de la columna de nombre 30 por 50, usted va a poder tener el cómputo de concreto. En cambio, si la lista dice que tiene 50 piezas de 2 metros de columnas esquineras, va a tener que usted poner en su, vamos a decir, en su memoria de cálculo, una leyenda que explique las secciones transversales de las columnas esquineras. Entonces el procedimiento de trabajo va a ser mucho más tedioso. ¿Eh? Lo mismo va a pasar cuando el computador le dé un nombre. El nombre le va a poner central, esquinera, dependiendo, y en inglés, además, ¿no? Entonces, fíjense que eso ya es algo que no vamos a, sino a mejorar el nivel de trabajo.
Entonces eso lo vamos a estar discutiendo bastante y lo vamos a conversar, ¿no? Ahora, fíjense algo. Así como yo puedo generar por defecto, o sea, que el software me le dé los nombres automáticamente. Yo también puedo hacer lo siguiente. Decirle, con solo marcar acá, utiliza las propiedades que tengo desde un archivo existente. Ok, un archivo existente. ¿Qué puede pasar? Como me pasa a mí. Esa, yo tengo varios trabajos y entonces, por ejemplo, yo puedo tener, haber calculado, por ejemplo, un edificio en concreto armado. Entonces, ese edificio en concreto armado tuvo secciones de 30 por 30, de 40 por 40, de 50 por 50, las vigas de tal dimensión. Y entonces, ¿qué sucede? Puede que yo en otro proyecto utilice esas mismas secciones. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo puedo decirle, mira, del modelo edificio, por ejemplo, Caracas, el nombre que yo le haya dado, copia las propiedades desde ese archivo y trasládalas a este nuevo archivo. Entonces, las secciones transversales, los tipos de carga, el espectro de diseño, los nombres o los materiales que ya definí, todo va a estar igual. Solamente faltará hacer el dibujo. ¿Mm? Entonces, eso va a ser una limitación. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta con respecto a eso. Sí, las combinaciones también se traen. Todo lo que hemos generado a partir de otro modelo se trae. Cargas, tipos de cargas, combinaciones de carga, espectros de diseño, definición de diafragma, de materiales, de secciones transversales. Todo eso se trae del modelo existente. Eso ya vamos a ver que eso nos va a permitir entonces generar modelos mucho más rápidos. En este curso, a manera didáctica, siempre vamos a trabajar todo desde cero, porque así vamos a afianzar el conocimiento. Ahora, acá, cuando yo seleccione construir un modelo, allí nos vamos a poder dar cuenta que vamos a obtener, vamos a borrar esto un momento, bueno, borrarlo. Cuando yo marque acá, se activan todas las herramientas que tenemos hasta ese momento. ¿Cuáles son esas herramientas? Uno, lo primero que me va a decir es define el sistema de unidades. El sistema de unidades que tenemos allí, ahorita por defecto, trae el sistema USA customizado o, vamos a decir, mejorado, al gusto, al gusto de lo que se está trabajando ahorita en los Estados Unidos. Entonces, a ver un momento. Acá. Entonces, acá tengo el sistema métrico y el sistema MKS. Ahorita vamos a escoger cualquiera para ver cómo después vamos a mejorar eso del sistema. Lo segundo que tenemos acá es la base de datos de secciones transversales de acero. Tenemos la ISC, tenemos ahí la ISC milímetro, sistema metro, corrijo en metro, sistema británico, acero militar,
Ahora, todo esto que está acá, tenemos las bases japonesa, rusa, neozelandesa, todo esto que está acá, yo escojo por defecto la ISC, pero a mí me gusta incorporar mejor mis secciones transversales de manera manual, porque así yo voy a estar 100% seguro que las propiedades son las que tienen las tablas de vamos a decir, de la persona que me va a hacer los presupuestos. Fíjense algo, nosotros tenemos un problema y el problema en general siempre a lo largo de la vida de todo el ingeniero ha sido cobrar las obras, cobrar los proyectos, todo eso. Entonces, a medida que nosotros minimicemos, vamos a decir, lo- las ideas, que el inspector piense de manera distinta, nosotros vamos a poder adaptar. Entonces no queremos que el peso que podamos sacar aquí de estructura metálica no coincida porque la sección no es exactamente la que está en la tabla nuestra como usuario, como nuestro fabricante. El fabricante de cada país puede tener ciertas variaciones con respecto al, a la sección transversal y por eso podemos mejor, desde mi punto de vista, ingresar los datos de nuestros fabricantes. Y más cuando tenemos tanta diversidad en este curso, ¿no? Ahora, lo que sí sabemos que los códigos de diseño de toda Sudamérica y Centroamérica están sustentados y fundamentados en la ISC para la parte metálica y la ACI para la parte en concreto. Normativas que nosotros vemos acá como código de diseño. ACI, que ISC que podemos escoger, si vamos, podemos escoger la ISC estándar o la ISC del RFD, dependiendo, o en un caso del código. Nosotros por lo general usamos la ISC 360 del 2010 y trabajamos con el código de diseño del concreto del American Concrete Institute 318 del 2011. Me imagino que ya la versión nueva del 2015 va a tener las correcciones adicionales que traen el código. Los códigos, pues, de esos son actualizaciones que deben venir del software. Evidentemente, no todo el tiempo hacen variaciones significativas con respecto al código de diseño. Entonces, nosotros podemos tener fácilmente una estructura calculada sustentada en la ISC. Ahora, sí, sí, no. Juan, esperemos el software y su crack. Yo te digo una cosa, hay gente que se dedica a eso y lo más seguro es que saldrá por allí el software ya en versión pirata o versión original. Ok, cuando yo haya terminado de configurar todo el software, yo me voy a encontrar con la particularidad de que cuando yo le diga, ok, fíjense acá, se despliega una ventana. Esa ventana, ahorita no voy a entrar mucho en detalles sobre lo que tiene, sí, sino que voy a proceder. Fíjense los datos, lo que está acá. Aquí aparece la unidad foot pies. Eso porque configuré previamente que era metro, que no era metro, sino sistema de unidades general. Entonces, fíjense que acá, en esta parte izquierda, fíjense este cuadro. Estos cuadros que ustedes ven acá siempre van a aparecer cuando dentro de una misma ventana se quiere separar una idea, que en este caso son líneas de planta en X o líneas de grid en planta. Se quiere separar de lo que sería las líneas de grid por piso, por story, por niveles. Acá se incorpora una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 funciones de cálculo. Puede ser generar un modelo en blanco, generar la línea de grid, generar un elemento de acero, ya con vigas
y columnas colocadas, generar vigas con, vamos a decir, con diagonales, sistemas de losas macizas con capiteles, sistema de losas macizas con vigas perimetrales. Esto que llaman waffle slab son lo que sabemos con sistemas de casetones con macizados, y aquí sistemas de losas en dos direcciones. Fíjense, eso es para hacerle cosas mucho más rápidas, particulares, pero son casos muy particulares. Por lo general, y mi recomendación es que siempre partan de la grid. Porque ¿qué pasa? Cuando usted tenga la grid, así usted vaya a hacer una estructura en concreto y va a salir automático, usted va a tener mayor dominio del dibujo, del modelado. Y cuando tiene dominio del modelado, va a tener dominio también de las herramientas para cargar, visualizar, extender, mover, ver resultados de ese modelado. Y también va a permitir que usted sea la persona que diseñe y disponga de todos y cada uno de los elementos que aparecen dentro de la edificación. Entonces, fíjense, ahorita por los momentos voy a dejar estos datos, no voy a entrar en detalles ahorita, hay una presentación específica para esto, pero cuando yo le diga ok a esto, selecciono esto acá, fíjense que él va a presentar tres ventanas, tres ventanas cuya función van a variar con respecto a la ventana que nos ubiquemos. Fíjense, ahorita tiene 24 pies. No me interesan mucho las unidades, porque lo que quiero es dar un pequeño recorrido sobre todas las ventanas que vamos a tener allí. Por ejemplo, fíjense algo. Esto que llamamos Model Explorer es una ventana que si quiere la pueden cerrar o dejarla allí. Va a depender del tamaño del monitor con el que trabajemos. Y eso es algo que también quiero tocar. El uso del equipo. Los equipos para este tipo de trabajo, estos software instalan en casi cualquier máquina. O sea, yo que he dado cursos a manera personalizada, o sea, a manera presencial, hay personas que han llevado a los cursos una mini lacto, cosas muy pequeñas. Ahora, el problema de las mini lacto o equipos básicos, que ya les voy a dar una pequeña descripción más o menos del equipo necesario para tener un diseño, o sea, un modelo, un buen computador para estos trabajos, ya vamos a conversar un poco de eso, es que se van a ver limitados al momento de correr el análisis. Va a poder dibujar, va a poder hacer cosas, pero cuando le diga correr, puede correr el riesgo de que queme el computador. Entonces, es algo que tenemos que revisar y que lo podemos conversar al final. Acá, cuando yo digo el Model Explorer, tiene unas ventajas donde yo puedo revisar todos los componentes que tengo acerca de este modelo. Cuando yo le diga acá, por ejemplo, información del proyecto, si yo doy clic sobre esto, doble clic, se debe activar una ventana donde yo puedo incluir información del proyecto. Nombre del cliente, por ejemplo, empresa de nombre del proyecto. Vamos a ponerle estos nombres. A esto le vamos a poner CCI o nombre del cliente, gobierno XX, para hacerlo más generalizado para que no entremos en cuestiones que solamente se aplican para Venezuela, ¿no? Nombre del proyecto, edificio residencial, así es el nombre. Número del proyecto, esto sí ya tiene 1, 2, 3, 4
tipo de proyecto. Ahora, aquí viene datos de la compañía. Por ejemplo, MBGL, Manuel Guía. El logo, fíjense que yo doy clic. Claro, dependiendo de la imagen, usted va a poder traer un logo aquí. Él tiene una exigencia acerca del logo. Vamos a ver si, no me recuerdo si el logo que tengo yo incorporado es suficientemente pequeño. Vamos a ver acá. Fíjense, aquí me pide, bueno, busque el logo que usted quiera poner. Mm, qué pequeño. Vamos a ver si este lo acepta. Aunque, para el del colegio de ingenieros, que es uno pequeño. Vamos a ver si lo acepta. Ok. Acá, nombre del ingeniero. Entonces aquí usted pone ingeniero, por ejemplo, Manuel Guía, calculista. Ingeniero revisor. Usted tiene que tener un revisor. Y también tiene que haber un ingeniero supervisor. Ahora acá, bueno, aquí puede ser residencial. Vamos a suponer que se llama residencial La Mata. Un nombre ahí cualquiera. Y aquí nosotros podemos dar el nombre del modelo, que tiene que coincidir con después con el que guardemos, ¿no? Vamos a ponerlo edificio concreto, por decir algo. Eso es arbitrario. ¿Qué tamaño de qué cosa? De la imagen. Creo que tiene que ser un poco más pequeño, no recuerdo bien exacto el número. Bueno, pero un logo siempre tiene un tamaño pequeño. Por lo tanto, ese debe ser el tamaño. Habría que verificar bien. Descripción del modelo. Entonces usted puede escribir aquí un testamento si quiere. Claro, siempre sugiero que sean datos cortos. Por ejemplo, edificación porticada. Número de revisiones va a depender si es el número 1, 2, 3, cuántas veces haya revisado usted el modelo. Y código, nombre del código. Ese nombre del código, por ejemplo, si es ACI 318, en el caso, ¿no? Ahora, si usted quiere incorporar más valores, acá, bueno, ahorita no se puede porque tendría que meterlo por acá. Fíjense que aquí están los datos básicos del proyecto. Yo le voy a dar OK. Y esto que está acá, también está por acá. Aquí está Project Información. Es exactamente lo mismo. Entonces, fíjense todo el recorrido que tuve que hacer para caer en esta ventana. Entonces, un acceso rápido. Ahora, aquí cuando hago preferencias del diseño, si yo, por ejemplo, concreto, va a aparecer código ACI, calculado paso a paso, o puedo calcular el tipo, ¿no? Aquí hay una explicación de lo que está allí. Número de iteraciones, todo esto que está acá. ¿Ven? Eso está de acuerdo al código. Lo mismo para la parte de acero, vigas compuestas y muros cortantes. Acá, fíjense que es como un árbol desplegable. Yo vengo a la estructura. La estructura, si vengo acá al dibujo, fíjense lo que hay aquí. Vamos a quitarle este visor. Un nivel, dos niveles, tres niveles, cuatro niveles. Acá cuando llego a Story, fíjense que dice la base, que es este punto, Story 1, Story 2, Story 3, Story 4. Yo puedo cambiar el nombre de eso, ¿no? Acá, vamos a después decir, modificar. Ahora, aquí se modifica el Story y aquí se modifica los datos de grid, que sería esto. Por ejemplo, los Stories, ojo, lo voy a marcar, los voy a cambiar ahorita rápidamente. Después vamos a hacer un ejercicio específico para eso.
Entonces, yo por lo general asocio, bueno, esto no sería metro. Vamos a poner acá, vamos a poner n más 12.00 ft. Eso de acuerdo a lo que está aquí, ¿no? Ok. N tengo que no puedo copiar. En este caso sería 24.00 ft n más, o sea, nivel de altura 36.00 ft, y aquí sería n más 48.00 ft. Entonces, ¿qué hago? Estoy buscando que se haya una asociación a lo que tengo en altura. ¿Ven? ¿Cómo se ajusta? Entonces ya, fíjense acá. Fíjense que cuando yo me paro en esta ventana, no sé si lo notan, está más azul que este que está acá, la pestaña. Eso quiere decir que estoy en esa ventana. Esa ventana es la que está activa. Si doy clic acá, fíjense cómo cambia de color y ya voy a estar en una ventana activa 3D. Pero cuando yo esté parado, simplemente el mouse, sin hacer clic, mire, solamente me estoy moviendo sobre él. Fíjense cómo aparece en la ventana derecha un plano azul. Ese plano azul está indicando en qué parte, en qué altura está usted parado, ¿no? Entonces, fíjense, si yo voy a leer la información que tengo aquí arriba, fíjense que ya me dice nivel FT48, que es el punto donde me encuentro, acá. ¿Ven? Entonces, me va a ayudar a identificar a qué altura estoy. A ver acá. Referenciar. Las grid, que dice grid 1, es las configuraciones que tenemos acá, acá, de ese patrón. Acá están indicadas y referenciadas los nombres y posiciones de los ejes, así como las coordenadas, ya sea por coordenada, haciendo 0, 0 acá, como los espaciamientos que tiene uno del otro. Esto lo vemos más a detalle después. Ok. Entonces, fíjense, aquí tenemos las propiedades, qué materiales tiene, qué elementos frame tiene. Por ejemplo, es lo que les decía. ALATCOM, ¿qué es eso? Es una columna de qué tipo. ¿Eh? Por eso es que estos nombres es mejor perfeccionarlos. El slab, el deck, el wall, todas esas propiedades vamos a ver qué son. Las cabillas, las restricciones, todo se ve acá. Objetos estructurales. Ahora fíjense, los objetos estructurales en el SAP yo tengo que generar algo que se llaman grupos. Que por ejemplo yo puedo decir el grupo del piso 0. Entonces allí meto las fundaciones o meto la losa, meto las columnas. Es un grupo donde meto una serie de cosas, de componentes. Acá ya de manera automática me va a hacer un censo de lo que tengo en cada nivel. Entonces, cuando yo tengo que seleccionar o visualizar componentes o resultados del nivel 48, yo simplemente hago aquí y marcará todas las columnas del nivel 48. Entonces ya no tengo que estar buscando con el cursor hacer clic sobre esos elementos. ¿Eh? Así para todos los niveles, ¿no? También puedo crear los grupos. Aquí están las cargas, si son funciones espectrales o tiempo historia, los casos de carga, los casos modales. Acá todos
la información del proyecto. Aquí, visualización, no se ve nada, o sea, solamente están estas dos ventanas. Tablas, si son del modelo, fíjense que podemos obtener una tabla control que se incorpora aquí abajo. ¿Cuál es la tabla control? Donde me dice tipo el software, versión, nivel no lineal, versión trial, unidades varias, tipos de diseño en acero, código de diseño de concreto, código de diseño de las vías compuestas, código de diseño de todo. ¿Ven? ¿Sí? Cuando tengas un nivel, varios tipos de vigas o columnas, no me selecciona por tipo. Sí. Ojo, esto es para que selecciones por nivel. Pero también hay otro tipo de selección que vemos acá, en el que puedes seleccionar de acuerdo a las propiedades. Puedes decir, marcar todos los elementos de concreto, o toda la sección 30 por 40, o todas las losas de 5 centímetros. O sea, hay muchas formas de seleccionar. Eso cuando estemos trabajando vamos a ver la utilización de estas herramientas. Entonces, fíjense, esta tabla que está acá para generar los reportes, si tenemos reportes, pero no tenemos nada corrido, así que no va a aparecer nada. Y la parte de detalles, que es algo nuevo que vamos a incorporar en este curso, es ver cómo configurar y sacar planos de acá. Eso es algo que es totalmente nuevo, que voy a incorporar en este curso. Las personas que han visto el presencial saben que no doy esa parte en los cursos, no porque no desee, sino porque el tiempo es bastante escaso. Fíjense, nosotros tenemos un aproximado de casi 40 horas de curso, que es lo que tenemos programado. 36, 40 horas, eso es más o menos lo que tenemos programado. Y fíjense que vamos a estar un poco apresurados, ¿no? Pero quiero incorporar eso nuevo en los cursos para que ustedes ya puedan emanar planos de acá. Claro, esos planos siempre van a necesitar un perfeccionamiento que va a depender de acuerdo al cliente. Entonces nosotros vamos a poder arreglar una cosa u otra y ajustarlo, ¿no? Ok. Fíjense, acá hay ventanas que dicen One Story, All Story, esto lo vamos a ver en su debido tiempo. Sistema de coordenadas globales o de acuerdo a la grid. Acá vamos a ver las unidades. Fíjense que el sistema de unidades, solamente compararme acá, se activa un cuadro en el que dice que las distancias absolutas van a ser en pie, el área de la estructura va a ser en pies cuadrados, los ángulos se van a hacer en degree, longitudes en pulgadas. Ahora, todo eso lo puedo cambiar. Cuando yo hago clic acá, si me sale la ventana de este lado, ya déjeme. O sea que como tengo la ventana extendida, no lo van a poder ver. Fíjense acá, cuando yo hago clic acá, ven que se activa un cuadro en el nivel inferior. Todos lo ven. Este cuadro activado en el punto inferior. Eso sí me gustaría saber. Si todos están visualizando este cuadro que se ve. Por favor, alguien que dé una muestra por allí. No, yo no lo veo. Sí se ve que disminuí la ventana, ¿no? O sea, el archivo, el ETAPS, cambié la vista para poder visualizar el cuadro. Ahora sí lo ven. Ven en la parte inferior derecha. Ok. La ventana inferior derecha, allí se logra ver un cuadro que dice USA Default, Metrics Zip Default, Metrics MKS Default, unidades consistencia,
Sí, eso es ya, es problemas con el internet. Molt mío, va a variar dependiendo de cada internet. Esperemos que mejoren. Sí, no, mi internet no es, Juan. Porque esa es la tasa de transferencia que depende de donde todos ustedes se están conectando. Y la recomendación que hace Jorge de conectarse con el cable es lo mejor. Toda la persona que esté conectado de un Wi-Fi va a ser más lenta la conexión. Así que eso es un factor a evaluar. Entonces, fíjense algo. Aquí donde dice consiste unit. Sí, sí, apenas te sale ahora el cuadro. Ahora, donde dicen consiste unit, que está acá, yo puedo cambiar. Fíjense que se ha activado otro, otro cuadro donde me sale para escoger entre las longitudes. Acá dice unidad de longitud, ya le digo, quiero son metros. Las, ahora aquí, para las personas que están, las clases son guardadas en mi disco duro virtual y yo le proporciono a ustedes un link de descarga. Así que ustedes van a poder ver los videos a medida que yo les dé la permisología. Por lo menos esta sesión va a estar siendo grabada ya. Fíjense acá. Ya llevamos 1 hora 52 aproximadamente de curso. Entonces, eso va a quedar grabado y ustedes van a poder descargarlo directamente del disco duro virtual. No, no monto nada en YouTube todavía, porque primero, esto es algo que es un material que le corresponde a las personas que están cancelando el curso. O sea, es algo propio de ustedes. Cuando cancelan el curso están pagando por tener el video también. Si lo monto en YouTube, de, para eso no sería un curso cobrado, sino abierto. Ok. Acá, las unidades de fuerza, dice que libra, pero nosotros por lo general, nosotros usamos el kilogramo fuerza. Y las temperaturas siempre en grados centígrados. Entonces, fíjense, al hacer que las unidades sean consistentes a este sistema que estamos revisando, acá, acá y acá, va a ajustar todo aquello que parecía en pie cuadrado, todo eso, ahora va a ser de acuerdo a las unidades consistentes. Cuando yo doy clic acá, si pueden ver aquí en mano derecha, solamente con pararme donde dice unidades, van a encontrar todo lo que está cambiado. Las distancias absolutas son en metros, la estructura está en metros cuadrados, las longitudes, las áreas en metros, y aún eso necesita aún más optimización. Eso lo vamos a mejorar bastante cuando veamos los ejercicios especializados de esto. Si notan, también ha cambiado las unidades de los pórticos. Acá, acá y acá. ¿Sí? Bueno, no sé si hasta ahora ha podido mejorar la velocidad y pueden ver la ventana resaltada con con las nuevas distancias. No sé si hay alguna pregunta. Ok.
Ok, perfecto. Sí, la velocidad del internet es algo que depende mucho la tasa de transferencia. Todo el fin de semana dictamos un cursos y no hubo problema, pero a veces el internet juega, hace de las suyas. Ok, fíjense, después vamos a ver todas y cada una de las ventanas. La ventana de archivo, editar, visualizar, definir, dibujar, seleccionar, asignar, analizar, visualizar resultados, diseño, detalle, opciones generales y este que es la ayuda. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ventanas. Ahora, como en todos los programas, todo lo que está en este menú también aparece en la parte de afuera. Por ejemplo, esto es la parte de diseño. Esto que está acá arriba es la parte de visualización. ¿Ven? Esta es la parte de dibujo. Esta es la parte de selección. O sea, fíjense que hay muchas formas de dejar material fuera o dentro, ¿no? Por acá. Fíjense que aquí está la parte. Hay dibujos que están acá. Por ejemplo, fíjense esto que está acá. Opciones, todo eso que está acá. Bueno, aquí no aparece porque no está activada. Menú visualizar. Fíjense, las lupas, la mano, los bolígrafos, lupa, mano, bolígrafo, están aquí afuera, ¿no? Como accesos directos. Les recomiendo a todos adquieran un mouse que tenga scroll y que tenga distintas opciones de botones, porque todos esos botones son configurables. Entonces podemos dibujar y trabajar mucho más rápido. En la parte de definir, definimos materiales, secciones, propiedades, lineales, de área, refuerzo, diafragma, sprint de suelo, funciones espectrales o tiempo historia, esto que está acá, caso de carga, análisis modales, toda esta parte la vamos a ver bastante bien. La parte de dibujo, fíjense que las herramientas que están acá, estas que están acá, son las mismas que están acá. ¿Eh? Dependiendo de lo que quiera dibujar, va a salir una ventana. Acá, acá. La parte de selección, todo esto que está acá. De seleccionar, asignar propiedades a los puntos, a los frames, a los shell, a los links. Igual como hacer así, cargas a los puntos, cargas a los elementos lineales, cargas sobre losas. Acá vamos a ver la parte de análisis. Aquí está la parte de análisis. Aquí está la parte de resultados. Aquí está la parte de diseño. Toda la parte de lo que se requiere hacer en concreto para diseñar. La parte de dibujo. Y aquí opciones gráficas del software. ¿Ven? Todas esas herramientas las vamos a ir estudiando una por una a medida que vamos trabajando. No me voy a detener a explicar esto se hace con esto, sino esto con esto, no. Sino que a medida que desarrollemos un modelo, vamos a ver que vamos a ir utilizando y obteniendo.